Es emocionante cuando empiezas a aprender un idioma, porque avanzas súper rápido. Empiezas en un nivel básico y después de algunas clases ya empiezas a entender, a hablar. Y no importa si solo dices Привет, меня зовут Диана, мне 25 лет, я люблю языки, я учу русский много времени, я люблю читать, я люблю учиться, музыка, и мне очень нравится русский язык, но я говорю очень плохо. El problema viene cuando te encuentras en un nivel intermedio y las lecciones básicas de Duolingo o de Busuu o de otras aplicaciones ya no son suficientes para lo que tú como estudiante intermedio necesitas. Entonces piensas que ya no avanzas porque no haces saltos gigantescos como los hacías el primer año en la escuela o los primeros meses intentando aprenderlo. Y por lo tanto empiezas también a perderlo y te quedas como estancado. A mí me ha pasado y seguirá pasando a lo largo de este viaje tan largo llamado poliglotismo. Hay un nombre para esta situación. Los políglotas que sigo en diferentes plataformas hablan de este fenómeno como el Intermediate Plateau. Imparare una lingua può sembrare facile e puoi iniziare a parlarla dopo poche ore di studio, cosa è vero, ma io vedo lo studio della lingua come qualcosa di senza fine, cioè quando entri in un corso di inglese ti dicono che tra 3 anni lascerai parlando inglese, ma la verità è che no. Ho studiato da quando ero una piccola ragazza e non smetti mai di imparare e correggere i tuoi errori. Entonces, la verdad es que nunca dejas de estudiar un idioma, ni siquiera en el modo nativo o en tu idioma nativo. Por ejemplo, cuando estás estudiando, estás leyendo en la universidad o en la escuela, estás aprendiendo también nuevo vocabulario. Por ejemplo, si estudias medicina, te diste cuenta que desde que entraste el primer año tuviste que aprender una nueva lista de palabras que estaban en español, pero tú no sabías qué significaban. Disnea, la terminación algos, para hablar de dolor, como por ejemplo artralgia. Y conforme pasaron los años, en segundo, tercero, cuarto, tuviste que estudiar muchísimos fármacos y muchísimas terminaciones de nuevas patologías. Entonces, cada nuevo curso, cada nueva clase era aprender nuevo vocabulario. Y es lo mismo en cada carrera. No importa la carrera que tú estudies, siempre vas a ser un especialista en ese vocabulario. Entonces, yo te puedo decir que es mucho más fácil para mí como médico hablar con otro médico en esa terminología y nos entendemos. En lugar de decir dolor de cabeza, simplemente decimos cefalea. Y eso lo aprendes desde que ingresas a la facultad y tienes que ir corrigiendo tus errores durante toda la escuela y durante tu proceso en el hospital y en el servicio para que no, para que hagas notas que los demás médicos te entiendan. Entonces también es aprender una nueva variación, digámoslo así, dentro del mismo español, que es el vocabolario médico. Volviendo a los idiomas, puoi anche studiare e iniziare a parlare in meno tempo, ma a un livello molto elementare e se non continui a spingerlo lo perderai. 3 anni sarebbero molto più che sufficienti per acquisire un buon livello in qualsiasi lingua, purché tu sappia come impararla. Ma come ti ho detto, se non pratichi lo dimenticherai. È inutile studiare molte ore di elenchi di verbi se non inizi mai a pronunciarli. A scuola la verità è che imparerai le strutture della lingua, come si forma e come dovresti scriverla, capirla. A volte si concentrano sull'insegnarti a parlare e a pronunciare, ma non è super divertente stare sempre seduti con lo stesso ritmo di studiare ed è meglio che tu lo completi con altre attività. Può essere più divertente per te. And the mistake that we all make is to think that one day you will be like magically begin to speak it, and that you will be super fluent after this like 3 years of school where you only solve exercises in your notebook but you didn't actually speak, or you spoke like 2 hours of 40 that you dedicated to the school or to the language you're learning. I mean, it's not truth, okay?
you won't speak like magically. It's impossible for you to speak like someone, like a native person, if you didn't even invest time in it. If you didn't speak, you're not going to speak in the future. If you can understand it, it is because you have practice. You have listened to songs in English or movies or podcast, or you went to classes, but you had this like passive study where you were only listening and writing, but you were not producing, you were not speaking, you were not writing what you think, or you know, so you have no practice into production, and that is the problem that we all make, or the mistake that we all make every time we went to or we want to learn a new language. Y está chingón si tu objetivo solo es entenderlo. Te pongo mi ejemplo. Yo en noviembre de 2020, mi objetivo con el portugués es entenderlo, no hablarlo aún. Quizá en un futuro, pero por ahora no me interesa producirlo. Y sin embargo, sí quiero hablar ruso. Entonces tengo que esforzarme más en repetir, en imitar el ruso y posteriormente hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Otro problema que encontramos es que cuando nos encontramos en este intermediate plateau, and we don't even know that we are in that point, that we are in the intermediate plateau. So we keep on studying with apps like Duolingo and Busuu with only vocab and basic phrases, and we do not improve because of that reason. Then you get blocked because the content you consume is not enough to propel you, and you go really slow. And then you get bored, you get mad. You get mad at your language teacher, and you get mad at yourself, and you quit. And that it's a real problem for us when we try to learn a language, because you have to beat those problems, and it is really hard and it takes a lot of time. But I will try to teach you and to tell you all the techniques that I have learned that have helped me with my travel in this polyglot community in a non-common way in Mexico, at least not common where I live, in the place where I live. So I try to learn from polyglots around the world. I will leave you the links in the info. El punto es que debes de tomar decisiones importantes en cuanto a tus hábitos de estudio del idioma. Y sí, requiere un poco más de esfuerzo, pero la recompensa, la neta, vale la pena. Si te encuentras en el punto en el que no sabes cómo mejorar tu inglés o algún otro idioma que aprendes, te puedo dar tips de cómo es que yo estudio múltiples idiomas, y especialmente en los que tengo un nivel un poco más intermedio. Aún no avanzado, pero sí intermedio. Te invito a que me sigas en mis redes sociales para que no te pierdas de mis historias, donde hablo en varios idiomas tratando de pues seguir practicando, ¿no? Es otra forma de corregirme. Gracias por haberme escuchado hasta este punto del podcast. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, por favor déjalo y yo estaré contestando. Te dejaré por ahí un like. Mnie zовут Diana, мне 25 лет. Я люблю языки, я люблю русский язык. Я из México. Ci vediamo en el próximo podcast. Saludos desde México.